esta ciudad y estoy creyendo en el señorío de Cristo, ¿sí? El Padre nuestro dice, venga a nosotros tu reino, ¿sí? Hágase tu voluntad así como en el cielo, en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que el reino de Dios venga a establecerse en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén. Josué, capítulo 2, versículo 1 al 12, vamos a leer. Vamos a hablar de, ya que hoy en alusión al Día de la Madre, vamos a hablar de mujeres valientes, ¿sí? De mujeres para imitar, pero no es que usted tiene que ser mujer, no, imitar sus actitudes, ¿sí? Imitar su ejemplo de vida, su lenguaje, su fe y las cosas que nos muestran las Escrituras, y como habló Vanessa de mujeres, también vamos a ver que en la Biblia también nos muestra ejemplos para ver, ¿sí? Josué capítulo 2 dice así: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros en la casa de mi Padre, de la cual me daréis una señal segura. Amén. Hasta aquí pueden sentarse. Ustedes por ahí conocían la historia de Rahab, ¿sí? Una ramera de Jericó. El pueblo de Israel ya había sido libertado de la esclavitud de Egipto. Moisés ya no estaba Josué, el sucesor, el gran líder, para ir y conquistar la tierra que Dios por años le había prometido a Israel, ¿sí? Estuvieron cautivos, vagaron por el desierto 40 años por no creer, por no tener fe, por murmurar, por quejarse, por desviarse. Y una nueva generación ya había cruzado el río Jordán, también Dios abriendo las aguas poderosamente. Dice que cuando los sacerdotes entraron con el arca del pacto, las aguas también fueron abiertas del río Jordán y pasaron para comenzar la gran conquista de Jericó, que era la primera ciudad. Dice que Jericó era una ciudad muy fortificada, sus muros eran altísimos, y no solo por ser grandes sus muros, sino el espesor, la anchura, era terrible de esos muros, y que era una ciudad imposible de penetrar. Pero esta ciudad que parecía fuerte, que parecía impenetrable, que nadie podía derribarla, que no había fuerza humana,
habían escuchado que el pueblo de Israel venía y habían escuchado de las grandezas y que Jehová era Dios y cómo Dios abrió el mar rojo, cómo Dios los libertó de Egipto. Egipto era una nación en ese entonces, un imperio fuerte, devastador, dominante. Imagínense cómo sentían una potencia, como hoy sería una potencia mundial como es Estados Unidos, como puede ser Rusia, como puede ser China, Japón, potencias que uno lo ve países económicamente bien o militarmente bien, pero ellos eran esa potencia y Dios había a Egipto derribado y Dios sacó al pueblo, a Israel, un pueblo pequeño, un pueblo que no tenía muchos moradores, pero que Dios había escogido y Dios le había dado una promesa. Pero vamos a ver lo que debemos imitar de esta mujer valiente, Rahab. Dice que ella estaba, su casa como la entrada del pueblo, ¿sí? Pero su casa era un lugar donde ella tenía, como hoy diríamos, un prostíbulo, ¿sí? Ella era ramera, ejercía la prostitución. Entonces todos los hombres o los que venían a visitar Jericó pasaban por allí. Desde ese entonces ya había este pecado, ¿sí?, del adulterio y de la fornicación. Pero, ¿qué sucedió? A pesar de su condición de ser una persona ramera que ejercía la prostitución, vista como poco, porque en ese tiempo más todavía una mujer que ejercía eso, que trabajaba de eso, era considerado como poco, porque vendía su cuerpo, porque ofrecía su cuerpo por dinero y era tomada un poco ante la sociedad, ¿sí? Una persona que no tenía una condición buena, sí, que socialmente no era bien vista ni era agradable. Pero ¿saben qué? Fue una mujer que tuvo dos actitudes que no tuvo nadie en todo Jericó, ¿sí? Primero, ya había escuchado de Dios, ya había escuchado que Dios era grande y como él dijo, como dice ahí en los versículos que leímos, que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, que Él es Dios, que Él es reina. El corazón de los moradores tiembla y dice, vamos a ser destruidos, derribados. Ya tienen temor con el simple hecho de que ustedes se acercaron. Pero ella agarró y dijo, yo voy a pedir misericordia. Voy a creer en ese Dios, no importa mi condición. Era pagana, no creía en Dios, no adoraba a Dios, pero su condición no la limitó para tener fe y para creer que Dios la podía libertar y creer que ese Dios fuerte del pueblo de Israel podía tener misericordia con su vida y no ser destruida. Amén. Vieron, como que hay un dicho que dice, el miedo no es sonso, ¿no? Y es una verdad. A veces tenemos, cuando pasa mejor me hago amigo, pero no lo hizo con esa intención, lo hizo con la intención porque creyó, dijo, este Dios es un Dios grande. No voy a ser una persona tan necia de cerrarme y oponerme a Él. Prefiero acercarme a ese Dios y ser librada de la muerte y de la destrucción. Entonces vemos que en ella hubo una actitud de fe, una actitud de creer en Jehová y en creer que Israel era el pueblo de Dios. Y por eso leímos todo lo que leímos, que ella escondió a los espías que fueron enviados a mirar cómo era el pueblo, cuántos habitaban. Un espía es el que hace como un censo en un lugar, que va, ¿sí?, va en secreto, no tiene que ser visto, ¿sí? Y bueno, fue ahí, pero se enteraron que los espías de Israel estaban en la casa de Rahab y el rey mandó a buscarlo. Pero fíjense esta mujer, el valor, la valentía, ¿no?, de esconderlos a los espías en el terrado, en la terraza allí, entre medio de muchas cosas, para que no fueran descubiertos, mentirle al rey, decirles, no, ya se fueron, pasaron por acá, pero ya se fueron, vayan para ver si los alcanzan.
Ustedes saben que antiguamente al rey no se le podía mentir, ni se le podía ocultar algo. Si se lo hacía, uno era degollado públicamente por hacer esas cosas, o muerto, torturado. Entonces ella estaba poniendo en riesgo su propia vida, pero estaba creyendo en ese Dios que la iba a ayudar, que la iba a proteger, porque había escuchado que Jehová era Dios fuerte, que Él era Dios, arriba en los cielos, pero también en la tierra. Y decía, si este Dios que hizo que un mar impetuoso no detuviera a su pueblo, sino que fue capaz de abrir las aguas, este Dios que libró a Israel de una nación fuerte, un pueblo pequeño, esclavo, ¿no es Dios grande? ¿No son maravillosas sus obras? Miró y vio con atención lo grande que era Dios y lo magnífico de su poder y cómo era Dios con Israel. Entonces tuvo fe y no tuvo temor, porque esa fe le llevó a tener una actitud, esconder a los espías, a pesar de poner en riesgo su propia vida. Creyó que ese Dios era más grande que todas las cosas, que aún el rey de Jericó. Dijo, Dios me puede librar de la muerte, no dice acá, pero sus hechos los demuestran, su actitud demuestra que tuvo esa fe de decir, es más grande, es más fuerte y me puede librar aún de la muerte si yo realmente guardo a estos escogidos, a estos hijos de Dios, los protejo y les ayudo. Ella después pidió clemencia, le dijo, yo estuve en favores con ustedes, yo los escondí, yo arriesgué mi vida, conozco que soy su Dios, solo le pido que me libren y libren mi casa de que sea destruida. Y hubo una señal ahí, después ustedes lo pueden leer, ella puso un cordón, esa señal era no destruir y Dios no destruyó su casa, toda su familia fue a refugiarse en su casa y allí ella obtuvo liberación y después, cuando Jericó fue totalmente destruida, ella y su familia no fueron destruidas y se unieron al pueblo de Israel. Tuvo fe y tuvo actitud, ¿sí? Eso es muy importante para que nosotros podamos entender que hay cosas que mueven la mano de Dios poderosamente. Si miramos su condición, no era la óptima. No era judía, no era del pueblo de Israel, era una pagana, encima de ser pagana, socialmente su condición era ramera. No era bien vista, ni tenía estatus social, ni tenía dinero, ni tenía una buena condición. Pero Dios miró su corazón, su fe en el Dios que libró a Israel, en el Dios de Israel, y Dios, por su actitud en fe, creyendo en ese Dios que la podía librar aún de la muerte, esa actitud fue recompensada y Dios cuidó de ella, la bendijo y llegó a ser parte del pueblo de Israel después. Hay otra persona que nos muestra en la Biblia, yo les voy a leer, es el libro de Ruth, otra mujer valiente, ¿sí? Una mujer moabita, capítulo 1, versículo 16, dice, respondió Ruth, dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Sí? La historia de Ruth, no sé si la conocen, pero también una mujer moabita. ¿Sí? En un tiempo en Israel hubo mucho hambre, mucha pobreza, porque se habían apartado de Dios, de la mano de Dios en el tiempo de los jueces. Y entonces muchos moradores se fueron a vivir en tierras cercanas. Y un pueblo, y Noemí con su esposo y sus hijos fueron a vivir a Moab. Allí sus hijos se casan con moabitas, con personas que no eran del pueblo de Israel, pero contraen matrimonio. Y Noemí tiene la desdicha de que muere su marido y mueren sus dos hijos en tierra extranjera, padeciendo hambre y necesidad. Entonces ella decide volver, Noemí decide volver a Israel, decide volver a su tierra,
Pero bueno, le dice a sus nueras, ustedes quédense, porque este es su pueblo. Lo lamento, mis hijos no están, quedaron viudas, todo, pero quédense aquí en su pueblo. Yo las amo, las quiero, pero no las puedo llevar a mi pueblo y llevarlas a pasar necesidad y hambre en mi pueblo, si ustedes aquí tienen todo. Dice que una se quedó, pero Ruth, y seguramente que vio algo en Noemí y aprendió todo ese tiempo de este Dios de Israel, que le dijo, no, te ruego, no me ruegues que te deje, no me pidas que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde quiera que vos vivas así, voy a vivir yo, y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Había determinado. Una persona que en esa situación dice, bueno, que voy a ir a un país extranjero, en ese entonces sin marido, sin nada, sin tierra, sin nada, vivir con una mujer viuda y sin nada. Pero ella, el testimonio de su nuera y de toda su familia había hecho que admirara y que quisiera conocer a este Dios de Israel. Y ella se apegó a Noemí y le dijo, no te voy a dejar. Una la dejó, pero ella dijo, no, yo no, te voy a acompañar. Vos sos mi familia y yo te voy a acompañar. Y tu pueblo va a ser mi pueblo. Y tu Dios va a ser mi Dios. ¿Sí? Una mujer moabita que era un pueblo enemigo de Dios, ¿sí? Viuda, su condición era viuda y sin herencia. Pero en medio de la condición que ella tenía, ser extraña, para muchos enemiga de Dios, viuda, sin herencia y sin nada, ella escogió y creer en Dios y tener esperanza en el Dios de Israel. Había escuchado, seguramente que escuchó todas las historias que Noemí le contara acerca de la mano poderosa de Dios librando a su pueblo. La actitud no abandonó a su suegra, sino que la siguió, se hizo parte del pueblo de Dios, dejó su tierra, dejó sus dioses y dejó su familia, porque seguro que tenía hermanos, tenía padre, tenía madre, dejó todo eso, porque creyó en el Jehová, creyó que Dios podía darle algo mejor. Había esperanza en esta mujer. Había esperanza de que si iba con Noemí y estaba allí en Jerusalén, en el pueblo de Dios en Israel, ella iba a ser bendecida, que Dios algo iba a hacer. Y fue así que esta mujer halló gracia ante los ojos de Dios. Tuvo fe, creyó, ¿sí? No desmayó, no decayó su esperanza, no abandonó a sus suegras, todo lo contrario, abandonó a sus dioses, abandonó su tierra por una actitud. Miren aquí que a veces nosotros decimos que a veces tenemos que tener ciertas condiciones para tomar ciertas decisiones, ¿sí? A veces me entienden. Creo que a veces uno tiene que decidir sobre algo, qué hacer, qué no hacer, o jugarse o no. Y uno dice, bueno, pero no están dadas las condiciones. Y hacemos todo el análisis humano, ¿no? Pero qué distinto es cuando tenemos fe en Dios, cuando le creemos a Dios y cuando creemos que mi realidad puede cambiar creyéndole a Dios, teniendo fe. Porque la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no veo. Fe es eso. No es algo que lo tengo, no es algo que ya lo tengo o que las condiciones están dadas. Si está dada, no es fe. Si yo hago algo y sé que me va a ir bien porque tengo todas las condiciones a mi favor para que me vayan bien, eso no es fe. Eso es caminar solo y se va a dar. Pero fe es creerle a Dios. La fe en Dios es distinta, es creerle a Él, por imposible que parezca, es creer a su palabra y a su promesa, creer que Dios es Dios de lo imposible y caminar y tener esa actitud, porque la fe sin obra es muerta. Entonces tenemos que actuar, hay una parte humana. Estas mujeres creyeron en Dios, creyeron en Jehová, pero actuaron. Una escondió, arriesgó su vida creyendo que Dios la iba a salvar. Otra dejó todo,
todo su pueblo, dejó todo, dejó sus dioses, fue a un lugar que no conocía, pero creyó que ese Dios, en ese Dios había esperanza, que en ese Dios que Noemí le había hablado, el Dios eterno. Al escuchar las historias y al ver toda la obra de Dios, creyó que Dios podía cambiar su futuro. Entonces esa es la actitud que debemos tener fe en creer, aunque parezca imposible, improbable muchas cosas, creer que Dios puede abrir el mar rojo, que Dios puede abrir esa puerta en tu hogar, que Dios puede cambiar a tu esposo, a tu esposa, que Dios puede tratar con tus hijos, como hoy hablaba la hermana, tener fe, creer, orar, perseverar y decir, Señor, yo creo, pero también tengo actitud. ¿Sí? La actitud es importante. Es decir, yo creo y camino y hago. No me quedo parada esperando que venga la torta del cielo. Y no que voy y hago algo, voy y busco. Dios me dice, movete, hacé, activa. Entonces ahí obtengo las cosas que Dios quiere para mi vida. ¿Ven? Vamos entendiendo, vamos mirando lo que Dios hoy quiere hablarnos como ejemplo de estas mujeres. Y el último ejemplo, que ustedes lo deben conocer muchísimo, y ahí está una alabanza de la mujer que tocó el manto de Jesús. Se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 5, ustedes lo pueden leer, versículo 25 al 29. ¿Sí? La condición de esta mujer era una mujer que dice que estaba desahuciada por los médicos, sin dinero, había gastado todo su dinero, desechada por el pueblo, no podía salir de su casa por su condición según la ley judía. ¿Sí? Dice una mujer que padecía de tener el flujo de sangre, que quiere decir continuamente menstruación. Probablemente tenía una enfermedad en sus ovarios, en el cuello uterino, pero había malgastado, dice que fue por todos lados buscando solución, gastó su dinero, pero oyó hablar de Jesús. Y cuando escuchó hablar de Jesús, quiso acercarse. Jesús iba camino a la casa de Jairo para hacer un gran milagro. La hija de Jairo, Dios la iba a resucitar. Pero en ese camino, cuando la multitud le seguía, esta mujer que padecía esta enfermedad por muchos años, ¿sí? Nosotros conocemos, por ahí las mujeres más, saben que cuando estamos en nuestro periodo es complicado, es feo, es tedioso. Imagínense estar por años así. Una cosa es estar 4 o 5 días, 6 días, según como sea el periodo, pero otra cosa en el mes, otra cosa es estar siempre y padecer esa enfermedad. Y ante la ley judía, ustedes saben que en el libro Levítico se le trataba a la mujer cuando estaba así, inmunda. ¿Qué quiere decir? Que tenía que estar en su casa, que no podía salir, que tenía que estar allí, que nadie, como socialmente marginada por esa situación. Está en el libro de Levíticos, ustedes léanlo. Entonces ella no podía moverse, no tenía relación social, estaba aislada, pero todo eso, su condición que tenía ahí, despreciada, enferma, sin dinero porque ya había gastado todo, no la limitó. Su condición fue cuando escuchó hablar de Jesús, fue corriendo y quiso tocar, y tuvo fe. Dijo, si tan solo yo tocara aunque sea el borde de sus mantos, de sus vestidos, yo sé que el milagro va a suceder. Ni siquiera esperaba que Jesús orara por ella, o que le dijera, ¿qué quieres que haga? Ella decía, solo tocar aunque sea el borde de su vestido. Sé que va a suceder el milagro, sé que Él tiene el poder. Había escuchado hablar de Jesús, sabía que Jesús había sanado multitud de enfermos, y creo que en su corazón sabía que Jesús era el Cristo, el Salvador del mundo. Y dice que se acercó a Jesús, a pesar de la multitud, se hizo lugar y tocó el manto, y en el instante ella sintió que había sido sana de esa enfermedad y es libre de aquel azote. Y Jesús dijo, ¿quién tocó mi manto? Y la multitud y los discípulos dicen,
está la multitud, te aprietan todo y decís quién tocó. Jesús sabía que había hecho el milagro. Pero yo creo que Jesús no lo preguntó para que la mujer hablara, sino es para testimonio, para que esto se hablara. Dice que la mujer temerosa dijo, fui yo, y padecía una enfermedad y fui sana. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz, sé libre de la que la azota. Cristo sabía que había sucedido un milagro, sabía que poder había salido de él cuando esta mujer le tocó. Tuvo fe porque creyó en Jesús, porque se propuso en su corazón llegar a él. La actitud es salir de su casa, desafió un poco las leyes judías, los protocolos humanos, ¿sí? Se introdujo entre la multitud y no paró hasta acercarse a Jesús. A veces hay personas que dicen, yo quiero que Dios haga un milagro en mi vida, que haga un milagro en mi hijo, que haga un milagro en mi familia, pero no buscan de Dios. Como hablaba Freddy el domingo, que decía, quieren ser ministrados y no ministradores de las cosas de Dios. Quieren que le oren, oradme, dame, y siempre es amén, ¿no? Bendecime, dame, llename, pero no quieren buscar de Dios, no quieren congregarse, no quieren rendir su vida a Cristo, no quieren entregar todo su ser, no quieren servirle a Dios. Entonces, por eso a veces están cómodos y esperan a través de un programa de televisión, a través de internet, a través de la radio. Y no digo que Dios no use esos medios, estoy diciendo de personas que no quieren el menor esfuerzo para buscar de Dios y para realmente ser libres de zozote y ser libres de las cosas. Yo muchas veces conté cuando llegué a la campaña, cuando tenía 13 años y estaba poseída. Me manifestaba de una manera terrible, no me podían tener, entre 3 o 4 camilleros no me podían agarrar. Y mi estatura no varió mucho, pero era flaquita, ¿sí? Y no me podían tener. Y 7 días de campaña, al 7º día yo quedo libre. Pero yo me acuerdo que mi mamá tuvo una actitud, si bien tenía fe y le entregó su corazón a Cristo, la actitud de llevarme todos los días y de creer. Había días, yo les digo, antes de ir a la campaña, al mediodía estaba bien, llegaba a las 5 de la tarde, levantaba fiebre, me agarraban vómitos, me agarraban colitis, me enfermaba, me brotaba todo, una erupción. Y cualquiera diría, no, vamos a quedarnos, ¿qué vas a ir cuando estás así? Y encima en un momento yo digo, mami, voy al baño cada rato, no puedo parar. Y fiebre y descompostura todos los días. Mi mamá me dijo, no, aunque sea de rodilla, de 4 pies, pero vamos a ir a la campaña. Vos tenés que quedar libre, recién nueva. Su fe en Dios. Y su fe me ayudó a mí a acercarme a Dios. A tal punto que en el 6º día yo le dije, Señor, yo te entrego todo. Te entrego toda mi vida, pero yo quiero ser libre. No quiero sentir más este tormento de demonios, no quiero sentir espíritus de muerte que vienen sobre mí. Quiero ser libre, yo ya no quiero pasar esto. Si vos sos real, como dicen, no escucho que están diciendo, yo te entrego mi vida, pero te prometo servirte, seguirte y jamás apartarme de vos. Esa declaración la hice cuando tenía 13 años, en una campaña en el kilómetro 35, en ruta 200 Merlo. En ese año, al otro día, Dios me hace libre de todas mis cadenas. A la semana siguiente, Dios me llena con el Espíritu Santo. Y así, al mes, comienzo a servir a Dios, Dios me pone en la iglesia, y desde ese entonces estoy en el ministerio que hoy estoy, y vi que Dios fue fiel, y siempre fue fiel, pero hubo una actitud, hubo alguien, mi mamá primero, pero después hubo una decisión mía, una decisión de decirle, me entrego, me rindo, y déjenme decirle que cuando hay fe,
cuando hay una actitud, un corazón rendido ante Dios y búsqueda, no hay nada imposible para Dios, las cadenas más fuertes, no hay demonio, no hay diablo, no hay atadura, mi hogar estaba destruido, mi familia destruida, mi papá alcohólico, mis padres al punto de divorcio, pero Dios restauró todo, sanó mi vida, me hizo libre del espíritu de muerte, porque me atormentaban demonios que me decían matarte, matarte, matarte. 2 veces Dios me libró en las vías del tren, me estaba por tirar. Por eso conozco que cuando tenemos fe, cuando tenemos actitud y podemos creer, una actitud de decirle, no tengo fuerza, no puedo, pero como estas mujeres, la condición no me ayuda, pero creo que vos sos poderoso, creo que tú puedes obrar más abundantemente en mi vida, creo en este Dios que me habla la Biblia, creo en este Cristo que resucitó de los muertos, que venció al diablo, la enfermedad y que tengo vida eterna en él, amén, aleluya. Por eso es bueno que podamos tener la actitud, hermanos. Por eso es bueno cuando tenemos fe. Pero la fe va acompañada de una actitud, como en estas mujeres. ¿Sí? No nos quedemos cruzados de brazos y digamos, creo en Dios, y la Biblia dice, los demonios también creen y tiemblan. ¿Sí? Pero tengamos fe y actitud de creer, de declarar, de congregarnos, de guerrear en oración, de creer que Dios va a transformar. Estas mujeres, su condición, su entorno, su estatus social, su estado económico no era el mejor. No tenían la mujer que tocó el manto de Jesús no solo le trajo sanidad y salvación, sino que logró que se escriba su historia en los 3 evangelios. Mateo, Marco y Lucas narran la historia de esta mujer. Para muchos tal vez no trascendía, pero para Dios su actitud de fe quiso que quede escrita. Y hoy ha pasado más de 2000 años y sigamos hablando del ejemplo de fe y de virtud y de actitud de esta mujer. Mujeres valientes que tomaron actitud. No se nace valiente, es una actitud, ¿sí?, que nosotros tenemos. Por ahí podemos ser los más cobardes, los más débiles del mundo, pero cuando creemos en el Dios de lo imposible, nuestra fe y nuestra actitud en Cristo va a hacer que alcancemos cosas hermosas en nuestra vida, en nuestra familia, el privilegio de servirle, de amarle, el privilegio de estar en su casa, el de ser instrumentos para Él y de reflejar a Cristo en nuestras vidas. ¿Amén? Así que a veces hay personas que a veces yo escucho, no, pero a mí me sería fácil servir a Dios si yo tuviera un buen padre, una buena madre, pero mis padres son estos. O a mí me sería fácil seguir a Cristo si mi esposo me acompañara, pero por eso no puedo. Son excusas. Perdónenme que sea así tan crudo, pero son excusas humanas. Y excusas que el enemigo también nos dice a nosotros si le hacemos caso. Mi entorno no me ayuda, la condición mía no puedo, podría servir a Dios, pero mi situación, podría diezmar, pero económicamente no estoy bien. Son excusas. Cuando hay fe y hay actitud, la Biblia dice que todo es posible cuando tenemos fe en Dios. Todo, hermano. Y cuando Dios dice todo, es todo. Todo. Todo es posible cuando tenemos fe en Dios, cuando caminamos de acuerdo a su voluntad, cuando lo ponemos a Él y cuando creemos. Yo sé que muchos podrán haber tenido un entorno, una infancia, sufrir muchas cosas, pero sé que la Biblia me dice que aquel que está en Cristo es nueva criatura, que las cosas viejas pasan y Él puede hacer nuestras vidas nuevas. Y el caminar en Cristo podemos cambiar. Y Él puede sanar las heridas de nuestra alma. Él puede restaurar. No puede ser que tenemos 20 años de evangelio y 20 años vivamos acarreando los mismos problemas y las mismas circunstancias. Y no seamos llenos de Dios, y no seamos libres, y no sirvamos, y no seamos transformados por el poder de Dios.
Dios quiere transformarnos, hermanos. Dios quiere que seamos testigos, que seamos ejemplos, que seamos valientes, pero no por nuestra fuerza, sino por el poder de Dios que puede hacernos en nosotros todas las cosas. Usted no me va a decir, no se puede servir a Dios porque soy joven, porque tengo tentación. Excusas. No, porque es mucho, algunos pasan excusas. Dios está llamando y Dios quiere un pueblo que le ame. Él se entregó todo por nosotros y se sigue entregando por nuestra vida, nos sigue bendiciendo y su amor es grande. Quitemos las excusas, quitemos lo que impide que Dios obre en nuestra vida y que recibamos todo lo que Dios tiene de nuestra vida. Seamos valientes para lo bueno y no para lo malo. Busquemos a Dios y tengamos siempre fe y una actitud que acompañe esa fe. Hermanos, como solo yo me cansé de decirle cuando veníamos a San Javier en el mes de marzo, antes de venir, nosotros veníamos en julio de 2016, ya estaba planeado, habíamos hablado para venir, y cuando está todo planeado y está todo para que el pastor principal venga acá, a mí me agarra una parálisis facial periférica. Y el pastor me habla conmigo y me dice, Nora, si vos me decís que no esperamos o volvemos todo atrás, y Dios nos había hablado con mi esposo en oración y nos dijo que nosotros teníamos que venir acá y que Dios iba a usar nuestra vida y que teníamos que trabajar para la obra de Dios en este lugar junto a nuestra hija. Y era imposible, la condición no estaba nada físicamente, y aparte había salido yo de enfermedades terribles y él se preocupaba mucho por mi salud y me decía, vos vas a estar bien, mira que allá no tenés todos los recursos, no hay un hospital que cuente con todas las especialidades, no tenés todo. Y yo le dije, quédese tranquilo, mi hermano, quédate tranquilo, el Dios que me lleva allá es el Dios que va a cuidar de mi vida, porque Dios cuida de nuestras vidas. Pero era una fe creyendo que Dios nos traía a este lugar, pero tuvimos que poner una actitud, la actitud de decir, yo era marzo, fines de marzo, tenía abril, mayo y junio para recuperarme de una parálisis periférica. Fui al médico, hice todo lo que tenía que hacer, los ejercicios, la medicación, y parecía, yo vine con mi ojo parchado en el viaje porque no se me cerraba y con media cana media torcida, pero ya recuperándome un poco. Pero Dios hizo el milagro. Llego acá, a los 2 días el ojo comienza a abrirse y cerrarse normalmente. A los 2 días la cara comienza a emparejarse y los músculos. Si yo miraba mi condición me tenía que seguir quejando, porque cuando voy allá el neurólogo me dice, no, tenés para un mes más, me dice, un mes más de ejercicio, un mes más de cosas, y después vemos, no está totalmente restaurado. Pero creímos y hubo una fe con una actitud. Cuando llegamos acá a los 2 días, Dios hace el milagro de restaurar totalmente esa parálisis facial periférica. Y así tengo, y estaríamos toda la noche contando miles de testimonios que le aumentarían su fe. Pero yo no quiero que aumentarle su fe, yo quiero que usted crea y que usted mismo se desafíe en la fe a alcanzar las promesas de Dios para su vida. Le invito a ponerse de pie. Dios quiere que nos quitemos en esta hora, cierre sus ojos, toda excusa, todo argumento humano, todo impedimento humano para servirle a Dios, para alcanzar las promesas de Dios, que seamos valientes y que miremos a estas mujeres que por ahí, si tenían que hacer su currículum, no era el mejor, pero creyeron en el Dios de lo imposible
creyeron en el Dios de salvación, creyeron en Jehová, en Dios eterno, y que Él era Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, que tenía todo el poder, aún sobre sus propias vidas. Él tenía el poder si Él permitía o no que le quitaran la vida, como hizo Rahab. Pero se jugó por ese Dios, se jugó y creyó que Él podría librar de la muerte. Y así como Ruth también tuvo esperanza que en ese Dios de Israel su pobreza se iba a ir, su soledad, su escasez, su miseria iba a ser cambiada y su desdicha iba a ser cambiada. Y fue así como Dios la bendijo por tomar la decisión de seguir y de servir a Dios y de estar entre el pueblo de Dios, mujeres de fe, mujeres valientes que creyeron y tuvieron una actitud. Esta mujer que tocó el manto de Jesús, que salió, que rompió todo prejuicio moral, religioso, que solo intentó tocar, aunque sea el borde de su manto, porque creía que solamente con tocar, aunque sea su vestido, ella iba a ser sana de aquel azote. Creía que en Jesús estaba todo el poder y que solo Él podía hacer ese milagro, que por muchos años había atravesado esta enfermedad y nada ni nadie podía haber hecho nada, pero sí el Cristo poderoso. Aleluya. Señor, en esta hora mira el corazón, mira las vidas de los que están aquí presentes. Y Señor, si miramos estas mujeres, Señor, sus condiciones no eran las óptimas, Señor, su vida no era la mejor, su situación social, económica y aún personal no era la mejor, pero tuvieron fe y creyeron que había un Dios poderoso, que había un Dios real, genuino, que Él todo lo podía, que no había nada imposible para Él, y decidieron refugiarse bajo las alas del Altísimo y decidieron acercarse a Cristo como esta mujer que fue sana de aquel azote. Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, nosotros nos acercamos a Ti creyendo que Tú puedes cambiar nuestra realidad, que Tú puedes hacer un milagro en nuestras vidas, en nuestra familia. Por ahí nuestra condición no es la mejor, Señor, nuestro currículum no es el mejor, nuestra vida social, nuestra vida económica, sentimental, emocional no es la mejor, no tenemos un pasado bueno, pero creemos en Ti, que eres poderoso para orar. Creemos que solamente en Ti hay salvación, oh Cristo. Creemos que Tú eres la fuerza, que Tú en Ti todo lo podemos, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún en mi noche más oscura, aún en el dolor, aún en la enfermedad, aún en la situación difícil, en la crisis económica, aún cuando todo el mundo dice que no se puede salir, con Dios todo es posible, porque Tu palabra nos dice que no hay nada imposible para Ti, y que para el que cree todo es posible, para el que cree todo es posible. Creemos en Ti, declaramos libertad, declaramos que las maldiciones se rompen, que las cadenas se cortan, que mi familia será bendita en Ti, que mi descendencia será bendita en Ti, que yo seré Tu siervo y Tu sierva. Oh Dios, Tú eres el Dios de lo imposible, y Tú abres sendas donde no las hay y abres caminos donde no los hay. Hoy, aunque la ciencia o el hombre pueda decir que no va más, que no va más esta familia, que no va más esta situación, que quedan días de vida, yo comprobé que Tú eres el Dios dador de la vida, y Tú eres el que tiene la última palabra. Tú eres el que dice: hasta aquí llegaste, o hasta aquí llegaron tus días. Señor, qué bueno es refugiarnos en Ti, qué bueno es creerte a Ti, creer en Tus palabras y en Tus promesas. Qué bueno es actuar en fe cuando no vemos nada. Sé que es difícil caminar cuando no vemos o no tenemos, pero no nos manejamos por lo que tenemos o sentimos, sino nos manejamos por la fe, creyendo que Tú provees,
apóstol y Pablo también dice, los miembros de la carne no están dispuestos a buscarte, no están dispuestos a servirte, pero yo lucho y en Cristo tengo la victoria. Y digo todos los días que este cuerpo va a servir a Cristo. Eso decía Pablo, y que a través de Cristo tenía la victoria. Y David mandaba a su cuerpo y a su alma, y le decía, alma mía, bendice a Dios, bendícele, no te olvides ninguno de sus beneficios, bendícele y búscale, porque Él es Rey, porque Él es digno de ser alabado, y porque en lo secreto de Jehová, en lo íntimo de Jehová, está la bendición de conocerle, de amarle y de servirle. Oh Señor, te alabamos y te bendecimos en esta hora. Con Dios todo es posible. Con Dios